Transmite Canal 4, Circuito Cerrado de Televisión. El Dorado, Misiones, República Argentina. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre corazón y comienza a alabar el gozo del cielo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente hacemos compañía en este programa de Iglesia Comunidad, programa que se emite los domingos 10:30 de la mañana y los miércoles a partir de las 12. Es un gusto de compartir con todos ustedes este programa número 19 juntamente con el Padre Gabriel Casares. ¿Cómo estás, Padre? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Espero tengan un bonito día, toda la audiencia de este programa. Y bueno, aquí estamos nuevamente tratando de aportar nuestro granito de arena para la evangelización. Día pasado, justamente en la parroquia del kilómetro 5, Sagrado Corazón de Jesús, se celebró la fiesta patronal. Vamos a compartir unos minutos de esta fiesta que estuvo muy animada, por decirlo así. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. Y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. La gracia de Dios, la gracia del Evangelio, nos alimenta el alma y nos levanta el espíritu. Vamos a compartir este video. Hoy, por ejemplo, encontramos a Jesús que dice: no he venido a traer paz, sino espadas. Y habla de las divisiones que Él viene a traer en la sociedad humana. Divisiones que tienen que ver con las opciones propias del Evangelio. Pero cuando uno oye la frase, no he venido a traer paz, y luego ve que Cristo saluda en otras ocasiones diciendo, la paz os dejo, pues uno queda así como desconcertado tal vez. ¿No será el Evangelio de hoy una demostración de lo que tantas veces se oye en nuestra época? Que la religión es fuente de violencia y que la religión lo que hace es poner a unos seres humanos en contra de otros. Pero no ese es el sentido de las palabras de Cristo. Creo que la palabra que tendríamos que utilizar en español para traducir lo que nos dice Jesús es: yo no he venido a traer tranquilidad. Porque la palabra tranquilidad indica en español como esa sensación de aquel que está bien donde está, se siente bien donde está. Esa es una persona tranquila. Y hay una tranquilidad que puede ser buena. Por ejemplo, la tranquilidad del que ha hecho bien su tarea y ahora descansa. Pero también hay una tranquilidad que es perversa. Es la tranquilidad de la indiferencia. La tranquilidad de aquel al que no le importa nada, al que no le importa su prójimo. En este sentido, hay una tranquilidad que requiere de un sacudón, como decimos, que requiere de que alguien nos despierte. Y así la gente va dejando pasar, es muy tranquila. De esa tranquilidad que es tolerancia cómoda, nos saca Cristo. Si la tranquilidad entonces significa indiferencia cómoda, o si la tranquilidad significa esa tolerancia cómoda, de esos tipos de tranquilidad quiere sacarnos Cristo, porque quiere que nosotros nos pongamos en movimiento,
Y en la medida en que su evangelio va llegando a nuestras vidas, a medida que Él va siendo Señor de nuestra historia, bendito sea su nombre, nos saca de la tranquilidad, nos pone en camino y nos hace participar de su hermoso ministerio profético. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a enfrentar a la nuera con su suegra. Enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. A quien ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. A quien ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierde su vida por mí la encontrará. Quien nos recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. El alimento de todos los fines de semana justamente es el Evangelio. En este 13º domingo del tiempo ordinarios vamos a reflexionar el Evangelio de Mateos del capítulo 10 del 34 al 42. Sí, es del 37 al 42. Bien, y la palabra dice así: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, y en estas palabras encontramos a un Jesús que plantea bien de frente cómo es la cosa, ¿no? Cuando hablamos del seguimiento de Cristo, en muchas oportunidades tratamos de hacer hincapié en algo que es muy importante y que forma parte del mensaje central de nuestro Señor, como lo es el amor. Pero ese amor también plantea exigencias. Pero tampoco es para asustarse, ¿no? Muchas veces nosotros en la vida familiar vivimos también esas exigencias y no nos resultan una carga, sino que forman parte de ese diario vivir que uno con el paso del tiempo
lo va cargando de sentido, lo va cargando de cariño, en el fondo lo va cargando de amor. Una madre que se levanta temprano, prepara el desayuno para los chicos, prepara el mate para el hombre de la casa, se preocupa de tener la ropa limpia, la casa en orden, de que no haga falta nada. Eso también forman parte de la exigencia de la vida cotidiana y son signos del amor que puedan haber en una familia. El hombre que sale, que trabaja, que busca hacer bien las cosas, que procura que no falte el sustento en el hogar, también con el paso del tiempo tiene esta posibilidad de cargar de sentido y de poner en el fondo como cimiento, como principal, que lo que hace no lo hace por la plata principalmente, sino que lo hace por amor a su familia, para que a sus seres queridos no le falte nada. Entonces ahí vemos cómo el amor y la exigencia van de la mano, que no son cosas que se contraponen, sino que por el contrario se complementan. Hoy lamentablemente esta palabra, la palabra exigencia junto a la responsabilidad, al compromiso, son palabras que las estamos como dejando de lado. Pretendemos dibujar una especie de amor light o de amor diluido, vamos a decir, que quiere dejar de lado todo esto. Por eso vemos cómo la institución familiar se va deteriorando cada vez más, cómo el amor en la pareja se va volviendo cada vez más débil, más frágil. Vemos cómo la realidad de la familia lentamente se va destruyendo, se va desfigurando. Entonces, entender el amor y entender las exigencias como dos caras de una misma moneda nos puede tal vez servir, nos puede orientar para entender esta palabra del Señor. Recibir a Jesús, recibir a quienes lo representan, recibir y tratar con amor, con cariño a quienes nos rodean, es tratar de reconocer también el rostro de Cristo en quienes están cerca nuestro, principalmente en nuestros más cercanos, como es justamente el núcleo familiar. Ahora, el Señor dice, quien ama más a su hijo, a su hija, a su padre, a su hermano, aún a su propia vida, más que a él, no es digno de él. Esto nos tiene que llamar ciertamente la atención, pero tengamos en cuenta que es necesario mirar un poco hacia atrás y recordar la alianza del pueblo judío y ver cómo la alianza de ese pueblo se basa en ¿qué? En los 10 mandamientos. Y el primero de los mandamientos justamente nos habla de esto, del amor a Dios sobre todas las cosas. El amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir poner justamente este acento en que lo que hago lo hago en primer lugar por amor a Dios, y porque amo a Dios, a ese amor lo muestro en signos concretos con el prójimo, con los seres queridos. Vemos una vez más cómo el amor a Dios y el amor al prójimo van juntos. El amar a Dios quiere decir que yo lo que hago, por pequeño que sea, se lo ofrezco también. Lavo la ropa, preparo la comida, plancho. Bueno, Señor, te ofrezco esto que estoy haciendo. Gracias porque tenemos el pan en nuestra casa, gracias porque mi esposo, mi pareja tiene un trabajo y podemos comer. Y ofrecerle a Dios, hablarle a Dios, ¿no? Santa Teresa dice que la oración es hablar de amistad, hablar de cosas de amigos con aquel que sabemos nos ama. Y uno cuando está con alguien que ama, que aprecia, que le tiene cariño, se siente a gusto verdaderamente. Bueno, ojalá que nosotros podamos experimentar ese gusto al estar con Jesús también. Y el recordar que vivimos delante de su presencia, ¿no? Dios no es un policía que está con un garrote a ver esperando que nosotros nos equivoquemos. No, Dios es un Padre amoroso que nos mira con ternura y que espera ansioso que le hablemos. Pero también nos recuerda esto, ¿no? Las exigencias. Así como nosotros le exigimos a la criatura que estudie, que se levante, que procure hacer la tarea, que colabore en la casa, bueno, Dios también a nosotros que somos sus hijos nos pone una serie de pautas para vivir con sinceridad lo que es el amor. El amor a Él, el amor al hermano. Por eso, aunque parezca duro, ¿no? El Señor dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Tenemos que recordar que el dolor, que el sufrimiento, que situaciones que uno no busca forman parte de nuestra vida. Ahí tenemos que recordar que el Señor quiere ser nuestro Cireneo también. No vivir esa exigencia como una tortura, sino como una posibilidad de encuentro con Dios también. Muchos hemos acercado a la iglesia, o personas se han acercado a la iglesia justamente en un momento de dolor, de dificultad, en una situación económica difícil, por el accidente de un ser querido. Y bueno, Dios se ha sabido valer de eso, ha sabido atraernos hacia Él por medio de esa situación, poco agradable, desagradable incluso, pero bueno, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Entonces, pidámosle al Señor nos conceda la gracia de ponerlo a Él en primer lugar, no atarnos a las cosas de este mundo, ni siquiera a los afectos de este mundo, sino tratar de ponerlo siempre a Él en primer lugar, y por Él hacer las cosas con amor para quienes nos rodean.
Gracias, Padre. Ya venimos. Tú eres Pedro. En un poblado llamado Betsaida, nació un hombre que lucharía con el ardor de un corazón incendiado por el Espíritu Santo, que más tarde sería instituido por Jesús como jefe de la Santa Iglesia Católica. Su nombre, Simón. Simón era un hombre común y corriente, que carecía de estudios, casado, que se ganaba la vida siendo pescador en el mar de Galilea. Su interés hacia Dios lo llevó a escuchar la predicación de Juan el Bautista, y al oírlo, esperaba con ansia la llegada del Mesías, sin saber que tiempo más tarde, Dios le daría la gracia de conocerlo personalmente. Simón, al conocer a Jesús de Nazaret, de inmediato en su corazón puro como de un niño pequeño, lo reconoció y supo de inmediato quién era él. Así que cuando Jesús lo llamó a ser su discípulo, sin titubear siguió a Cristo abandonando todo, con la confianza de un infante. Debido a su carácter franco, con un temperamento fuerte e impulsivo, guiado siempre por el sentimiento, atrajo mucho la atención de Jesús, puesto que sus acciones no eran con malicia, sino con la inocencia y la llama del amor que habitaba en él. Gracias a estas virtudes, Dios Padre, a través del corazón puro de Simón, lo iluminaba, y desde el inicio este humilde apóstol sabía perfectamente quién era Jesús de Nazaret. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sabiendo Jesús el amor que le profesaba Simón, le dio la más grande responsabilidad de su iglesia. Y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Con esto Jesús lo instituyó como su sucesor después de su muerte, siendo así por decisión del Hijo del Hombre el primer Papa en la tierra. Pero su misión y preparación a la santidad no sería nada fácil, puesto que él sería testigo de los milagros de Jesús y de innumerables pruebas que lo cimentarían como la piedra en donde Jesús construiría su iglesia, siendo conocido de ahora en adelante como Simón Pedro. La iglesia más imponente e importante del mundo cristiano es sin lugar a dudas la Basílica de San Pedro, ubicada en la Ciudad del Vaticano, en Roma. Sin embargo, el origen de esta basílica es ignorado por la mayoría de los creyentes del mundo. San Pedro, el apóstol que Cristo eligió como la piedra fundacional de su iglesia, murió martirizado, crucificado de cabeza en la colina del Vaticano, cerca del año 67, debido a la persecución del emperador Nerón contra los cristianos. Dicha colina era un lugar común para las crucifixiones, y por encontrarse cerca del circo de Calígula, también para enterrar los restos de los martirizados. Los primeros cristianos supieron resguardar los restos del príncipe de los apóstoles, y desde el inicio rindieron culto al lugar de su entierro. En el siglo IV, con la libertad de culto otorgada a la Iglesia, se construyó, por orden del emperador Constantino, la primera basílica, teniendo como su núcleo la tumba de Pedro. Su construcción inició en el año 324.
La basílica original fue sufriendo transformaciones con el paso de los años, hasta que al inicio del siglo XVI comenzó la construcción de lo que sería la actual Basílica de San Pedro. En su edificación intervinieron hombres tan sobresalientes como Donato Bramante y el famoso Miguel Ángel, a quien se debe el diseño de la imponente cúpula. La vistosa columnata alrededor de la plaza de San Pedro es obra de Bernini. Ya en pleno siglo XX, el Papa Pablo VI dio a conocer al mundo los resultados de décadas de excavaciones bajo el altar mayor de la basílica, la tumba de Pedro, y sus restos habían sido identificados, ubicados exactamente debajo del altar mayor, alineados perfectamente con el centro de la cúpula. La Basílica de San Pedro está realmente construida sobre la tumba del apóstol. La iglesia está realmente edificada sobre Pedro, la roca que Cristo eligió para que su iglesia permaneciera. En la continuidad de este programa Iglesia Comunidad, vamos a compartir justamente una reflexión de estos santos, de pilares de nuestra iglesia, San Pedro y San Pablo, y recordando que el día 29 celebrábamos justamente esta fiesta muy importante para nuestra fe, que es justamente San Pablo y San Pedro, ¿no? Así es, Ricardo. Recordamos de manera especial a estos apóstoles porque son, como dice la tradición de la iglesia, pilares. ¿Por qué pilares? Porque de entre todos los apóstoles fueron ellos los que tuvieron una gran misión como la de expandir la iglesia. Si bien es cierto que los 11 estuvieron involucrados en esto, en primer lugar el Señor elige a Pedro para ser la piedra, ¿no? La piedra fundamental, la piedra sobre la cual se asienta el edificio de la iglesia, ¿no? Usando esta comparación de la construcción. Fue uno de los primeros apóstoles elegidos, fue el que estuvo en momentos cruciales de la vida de nuestro Señor, estuvo en el momento de la transfiguración, a él le dijo que iba a tener las llaves del reino de los cielos, estuvo en la última cena, lo negó 3 veces, huyó cuando fue crucificado nuestro Señor. Entonces todos esos hechos marcaron la vida del apóstol. Y cuando Jesús resucita, Pedro vuelve y es preguntado también por 3 veces. Así como negó 3 veces, Jesús le pregunta por 3 veces si lo ama. Entonces todo esto va configurando una forma de ser, un estilo en la vida del apóstol. El apóstol desde el principio, cuando se acerca a Jesús, a él le dice: retírate, porque no soy digno de que estés conmigo, ¿no? Que el Señor se había subido a su barca, había mostrado su poder haciendo una pesca milagrosa. Entonces Pedro, de rodillas y como escondiendo su rostro, le dice que no es digno de estar con él porque es un pecador. Sin embargo, el Señor lo llama y lo hace pescador de hombres. En cumplimiento de esta misión, el apóstol llega también incluso hasta Roma, cuna de la civilización, cuna del imperio, ¿no? En la parte más que nada de Europa. Y se transforma también en un gran propagador del Evangelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos cómo uno de sus discursos se convierte en 3.000 personas, con un segundo discurso se convierte en 5.000, y así, o sea, la fuerza, la palabra, el convencimiento del apóstol guiado por el Espíritu también hace que otros se contagien. Y así lentamente va creciendo la iglesia, sobre todo entre los judíos, ¿no? El apóstol fue quien hizo esta especie de mediación en momentos de dificultad, ¿no? En esos tiempos en los cuales todavía no se sabía bien qué era el cristianismo, si era una secta dentro de los judíos, si era una cosa distinta. Entonces el apóstol Pedro tuvo mucho que ver en la definición de la identidad de lo que era el cristianismo, ¿no? Hasta finalmente dar el máximo testimonio de su fe al ser crucificado también, pero con diferencia de que él pidió ser crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de tener la misma muerte que su maestro, ¿no? Fíjense, considerar la muerte como de alguna forma una honra, ¿no? Morir de la misma forma que murió el maestro, ¿no? Como un premio, si se puede llamar así. Él no se consideró digno y pidió que se invierta la cruz, no morir de la misma forma que su maestro, ¿no?
Qué impresionante eso. Y por otro lado tenemos la figura del apóstol San Pablo, que si bien no conoció en persona a nuestro Señor Jesucristo, el Señor se acerca a él. Él era un judío comprometido, fariseo, educado por Gamaliel, un gran maestro, un gran rabino judío. Y San Pablo era un observante estricto, muy fiel, ¿no? Se llamaba Saulo, ¿no? Antes de convertirse, antes de encontrarse con Cristo, se llamaba Saulo, e incluso había sido testigo del martirio de San Esteban, ¿no? El primer mártir de nuestra fe, ¿no? Y claro está que él, en su celo, en su ardor por defender las tradiciones judías, había hasta pedido cartas para visitar las reuniones de los cristianos de esta nueva secta y llevarlos y apresarlos y ajusticiarlos, porque para él lo que se estaba haciendo era algo malo, era algo indebido. Y en esta labor es cuando Cristo, cuando se le aparece en el camino, ¿no?, lo derriba, lo tumba y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú?, le pregunta. Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿no? El Señor se identifica con su iglesia, ¿no? El Señor se identifica con aquellos que lo seguimos también. No dice persigues a mi institución, no dice persigues a mis hijos. Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, perseguir a sus discípulos, perseguir a sus propagadores del Evangelio. En el fondo, perseguir a su iglesia es perseguir al mismo Cristo, ¿no? Qué fuerte esto, ¿no? Sabernos miembros de Cristo y sabernos perseguidos es también saber que vivimos la misma suerte que el Maestro. Qué impresionante. Y así, bueno, Saulo entra en esta etapa de cambio en su vida, donde queda ciego. Es un tiempo de preparación, porque él también hace un quiebre interior respecto de sus tradiciones y esto que estaba viviendo. Hace un tiempo de ayuno, de oración, hasta que el Señor le envía un discípulo llamado Ananías y le dice que vaya, que ore por él, le imponga las manos y le devuelva la vista. Este discípulo hace eso, Ananías hace eso, y a partir de ese momento el apóstol empieza a volcar toda esa garra, ese empeño, ese esfuerzo por ser un predicador del Evangelio. Se transforma de perseguidor en perseguido, ¿no? Cómo el encuentro con Cristo cambia nuestra vida, cambia totalmente nuestra vida, nuestra manera de mirar la realidad, cómo nos transforma ese impacto que causa la presencia del Señor en nuestra vida. De esa forma él, pasado el tiempo, se dedica a propagar el Evangelio entre los gentiles. Sus cartas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra cómo a través de sus viajes, 4 viajes, si mal no recuerdo, él va recorriendo diferentes puntos ya más lejos de Judea y va fundando comunidades, Corintios, Filipos, la misma Roma también, visita la isla de Creta, en fin, muchos lugares en los cuales, a la vez que anuncia el Evangelio, funda una pequeña iglesia. Y ahí entre esos que se reúnen, lentamente se va expandiendo la semilla del Evangelio. Es algo muy interesante y muy bueno la vida de Pablo, porque esa conversión y esa entrega total, ¿no es cierto?, para que realmente sea conocido nuestro Señor, ¿no? Así sí. Que ojalá que algún día nosotros podamos tener algo chiquito, un poquito al menos sí, en nuestra vida, ¿no? Sí. El apóstol también, como San Pedro, el apóstol San Pablo también fue justiciado en Roma cerca del año 64, y la tumba de ambos apóstoles se encontraba en esta ciudad, en unas catacumbas, ¿no?, en unos lugares, en una especie de cuevas subterráneas, en una elevación llamado, si no me equivoco, Monte Vaticano, sobre la cual después se construye la Basílica de San Pedro, ¿no? Hace no mucho tiempo, aproximadamente un siglo, se descubren las tumbas de estos apóstoles y se descubren inscripciones en las paredes que justamente muestran la veneración que desde muy antiguo se le tenía a los apóstoles como columnas de la iglesia, como propagadores del Evangelio, como modelos después de nuestro Señor Jesucristo en su entrega y servicio a la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Padre. Esto nos va a servir a nosotros también para que pensemos y recapacitemos. Ya venimos. Bien, hemos concluido un programa más de Iglesia Comunidad, agradeciendo al Padre Gabriel, el programa número 19, reiterándole que nos visiten la página de Facebook, en la cual nosotros volcamos todo el programa emitido, en cuanto puedan ver y revivir todo lo que nosotros tratamos en este programa de Iglesia Comunidad.
reiterándola que se emite domingo 10:30 para la mañana por Canal 4 y los días miércoles a partir de las 12. Agradeciendo la visita del Padre Gabriel, vamos a solicitar que pida la bendición de Dios para todos nosotros. ¿Cómo no? Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros familiares y amigos, sobre nuestros estudios y trabajos, y permanezca siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para